Terapéuticos. Un lugar para despertar tu conciencia. ¿Qué impacto tienen las emociones en nuestra vida? ¿Las emociones pueden dictar nuestros resultados? ¿Cómo podemos ser conscientes de nuestras emociones? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Terapéuticos. Yo soy Alexis Rodríguez y encantado de estar de nuevo con ustedes en este tercer episodio de Terapéuticos. La verdad quiero agradecerles a todos el apoyo que nos han dado en redes sociales, esos likes, esos buenos comentarios, y la verdad que estamos encantados de compartir con ustedes este espacio. Y como ya es de costumbre, nos acompaña Citlali. Citlali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Alexis, me encuentro muy bien, muy emocionada de este nuevo episodio de Terapéuticos. La verdad me ha encantado mucho compartir con ustedes estos temas, estas experiencias, y espero que ustedes también estén muy emocionados de escucharnos y que nos sigan compartiendo, y pues vamos a empezar este temita. Porque vaya tema, ¿no? Vaya tema que traemos hoy acerca de las emociones y si éstas afectan nuestros resultados. ¿Tú qué pensarías? Realmente hemos escuchado, yo creo que en mucho tiempo durante nuestra vida, acerca de las emociones, o indirectamente nos han mostrado este concepto, ¿no? Pero ¿alguna vez te has preguntado si las emociones tienen que ver con lo que nos pasa en lo que deseamos, en lo que buscamos o en los resultados que deseamos obtener, Citlali? Sí, me lo he preguntado y sí influye bastante, y pues este tema está muy interesante, ya que como tú lo comentas, muchas veces nosotros no sabemos por qué reaccionamos de tal manera o por qué sacamos tal emoción, Así el es. enojo, la tristeza, el miedo, todas estas emociones que nos acompañan durante nuestra vida, y pues es bueno reconocer y saber qué es lo que está determinando para que yo pueda reaccionar de tal manera y por qué ese resultado que yo obtengo pues no es el que yo quisiera, ¿no? Porque a veces lo tenemos, nos enojamos, explotamos y ya después tenemos un resultado que realmente pues no nos gusta y no nos beneficia, y después ahí es donde estamos ahora sí que sintiendo ese remordimiento o el ahora cómo lo hago. Así es, ¿no? Y la parte emocional yo creo que va muy acompañada de la acción, de lo que pensamos, de lo que sentimos, pero lo vamos a ir hablando durante este episodio, así que te invitamos a que te quedes hasta el final porque realmente este tema es muy interesante y yo creo que es algo que prácticamente hemos experimentado todos los seres humanos del planeta. Quiero no al 100%, vamos a no ser tan exactos, pero yo creo que sí la mayoría de las personas hemos experimentado qué es la emoción en nuestra vida, ¿no? Pero pues, ¿qué te parece si iniciamos, Itali? Iniciamos definiendo qué significa la palabra emoción. ¿Qué significa esta misma palabra que muchas veces hasta de niños podemos de cierta manera escuchar, pero a lo mejor no entendemos qué significa, ¿no? Y quiero compartir con ustedes que la misma etimología de la palabra emoción o la raíz etimológica de esta palabra proviene del verbo latino movere, que significa moverse, más el prefijo e, que significa algo así como movimiento hacia. Por lo tanto, esta palabra, que la podemos entender como emovere, significa moverse hacia. Entonces lo podemos entender como si fuera una energía que nos mueve de un punto a un punto B, Citlali. Y eso nos ayuda de cierta manera a definir que la emoción puede ser como nuestro mapa que nos ayuda a saber hacia dónde dirigirnos, ¿no? Pero ¿sabes cuál sería el problema de no identificar la emoción? ¿Cuál sería el problema de no reconocer este movimiento hacia? Pues el problema de no reconocer las emociones pues nos lleva a una perdición, ahora sí que al no saber ni en dónde estás ni qué hacer, y por ende pues el no reconocerlo nos lleva a que si uno tiene una emoción siempre de enojo, siempre de estar de mal humor, entonces eso nos va a llevar a tener problemas con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros familiares, compañeros, con la misma sociedad. ¿Por qué? Porque no lo estamos reconociendo. No sabemos
qué es lo que realmente está pasando a nosotros y que realmente nosotros estamos ante esa situación, ante esta emoción, y por eso tenemos los problemas. Ahora sí que el no reconocer las emociones nos lleva a tener resultados que no queremos obtener, que realmente no queremos que pase, pero pasa. Es como decir, es que yo no quiero que se caiga mi casa, pero no le pongo cimientos y se va a caer. Entonces igual, cuando no reconocemos una emoción, pues obviamente el que no queremos ser enojón, pero no lo reconocemos que realmente lo somos, pues obviamente va a pasar y vamos a ser así. Claro, y se puede entender como que al no tener esta oportunidad de reconocer nuestras emociones, pues nos bloquean, ¿no? Nos bloquean de cierta manera que nos llevan hacia un punto en el que a lo mejor nosotros no queríamos, ¿no? Y si estamos viendo que la emoción es una energía que nos mueve hacia algún punto en específico, si no la usamos de una manera adecuada, pues nos puede generar como un cierto desaliento a la hora de tomar alguna decisión, ¿no? Y eso pues precisamente en algunas ocasiones a la hora de nosotros revisar nuestros resultados o cuestionarnos ya después de que pasa la emoción, posiblemente venga como el arrepentimiento o venga como el decir, y si lo hubiera hecho, ¿O por qué lo o hice? por qué lo hice, o qué hubiera pasado, sí, ¿no? Y precisamente en este sentido, el no reconocer la emoción nos lleva a un punto en el cual, pues de repente nos sentimos como perdidos, ¿no? Así es, y eso también porque las emociones nos permiten podernos adaptar ante una necesidad, también nos permite tener esta parte de percibir lo que nos está pasando a nuestro alrededor, y como tú lo comentas, el que no nos podemos adaptar pues también nos da un resultado negativo. Como tú dices, nos bloqueamos y pues realmente no podemos tomar una decisión en el momento adecuado, no podemos tomar esa decisión que realmente queremos. Por ejemplo, cuando uno está muy triste y tenemos que tomar la decisión de, no sé, el mejor trabajo de tu vida, no lo vas a poder hacer correctamente, aunque tú lo quieras, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque está dominando la tristeza en ti. Entonces lo único que estás pensando es en que no puedes, en que no va a ser para ti, no te lo mereces, puras cosas ahora sí que negativas. Entonces esto va a traer que tu resultado pues sea negativo. Así es, y entonces podemos decir que la parte, por ejemplo, de en el que estamos o en la dinámica que estamos, pues la emoción nos hace sentirnos, pues, de cierta manera como estancados, ¿no? Bloqueados. Y no porque la emoción sea mala, no porque sea mala realmente, sino precisamente porque como estamos inmersos en ella, no nos deja ver claramente algo distinto, ¿no? Así es. Y precisamente va la pregunta. Entonces, si las emociones pueden tener este impacto, ¿para qué sirven las emociones? Y yo creo que es una pregunta que podría caber en este concepto, ¿no? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Para qué están en nosotros? ¿Para qué las tenemos? Exacto. Y pues realmente las emociones son en esencia un impulso que nos lleva a actuar. Programas que tenemos dentro de nosotros de reacción automática que nos ha dotado de cierta manera la evolución, ¿no? Y cómo lo podemos entender bien sencillo. Si tú, por ejemplo, estás en una situación de peligro, no piensas y dices, ay, estoy en peligro, sino reaccionas. O te quedas. Exacto, o sea, reaccionas y es un impulso, ¿no? O no dices, me voy a enojar. Te enojas, ¿no? De alguna situación o me voy a poner triste después de... No, o sea, simplemente surge, ¿no? Entonces es un impulso, es algo que traemos de una manera innata, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo de esta parte de las emociones? Yo pienso que es comprenderlas que son fundamentales, como tú lo mencionabas, para poder adaptarnos, ¿no? A las diversas situaciones que hay en nuestra vida. Y realmente, pues son como programas, vamos a llamarlo así, inconscientes, que nos permite de cierta manera reaccionar, ¿no? Ante los estímulos que nosotros vamos recibiendo, ¿no? Entonces, nuestras respuestas emocionales a lo que sentimos, pues realmente en su gran mayoría son automáticas, ¿no? No podemos ser tan conscientes en decir, voy a reaccionar de esta manera
ante este estímulo, ¿no? Porque lo pensamos racionalmente, pero a la hora de nosotros reaccionar es muy diferente, ¿no? Y precisamente ese es lo bonito de esta vida, ¿no? Que en algún momento podamos ser conscientes de cómo vamos a reaccionar ante algún estímulo, pero mantenernos en esa línea. Y ya lo hablan muchos autores, ¿no? La famosa inteligencia emocional, ¿no? Esa inteligencia que está ahorita como que empezando a florecer, a explotar, ¿no? Ese concepto es muy nuevo realmente, pero fíjate que hay algo que me llamó mucho la atención, que fue que se ha encontrado, y fíjate este dato es muy interesante, se ha encontrado que en nuestros intestinos hay cientos de millones de neuronas, ¿sí? Y esto explica que por qué muchas veces cuando vivimos ciertas situaciones importantes sentimos como una sensación extraña en nuestro estómago, ¿no? Exactamente, como por ejemplo las famosas mariposas en el estómago, ¿no? Que cuando nos enamoramos o cuando sentimos alguna sensación de este tipo, ¿no? O nos sentimos conectados con alguien. Entonces, como tal, existen estudios que demuestran que la importancia de la alimentación ayuda a remediar no solamente cuestiones de nuestro organismo físico, sino también la salud mental. Fíjate qué cuestión tan interesante, ¿no? El alimentarnos adecuadamente también mejora nuestra salud mental. Y realmente pensamos que solamente es para tener un cuerpo esbelto o mantener, digamos, una cierta dieta por salud física, ¿no? Pero el alimentarnos adecuadamente también nos ayuda para tener emociones más saludables, ¿no? Y entonces precisamente podemos ver que somos, el cuerpo y la mente están totalmente conectados, ¿no? Así es, esta parte de las emociones y de nuestro cuerpo pues es una maravilla porque todo se va complementando. Y también podemos mencionar que las emociones nos sirven, como ya habíamos comentado, para adaptarnos, también para motivarnos y comunicarnos con el entorno, con las personas que están a nuestro alrededor, para poder expresar lo que nosotros también sentimos en ese momento, lo que nosotros también estamos viviendo, y pues obviamente nos produce esas sensaciones agradables o desagradables las emociones, como tú lo comentas ahorita, y pues podemos ahora sí que reempezar a reconocer las emociones y ya no solamente dejar que la emoción sea totalmente intensa, que no sepamos qué hacer con ellos, sino empezar a ver qué es lo que está pasando realmente con nosotros, qué es lo que realmente estamos sintiendo y hacia dónde nos estamos comunicando con la otra persona, porque en cierto modo muchas veces nos comunicamos solamente por medio de las emociones y las hacemos tan intensas que después se nos baja esa intensidad y ya no sabemos muchas veces ni siquiera qué dijimos o qué expresamos, solamente lo hacemos y el momento y cómo va, y después ya se tranquiliza todo, ya no siento nada, ya creo que tomé una mala decisión o tomé una buena decisión o ni siquiera sé qué tomé. Así es, ¿no? Y fíjate que es algo que nos suele pasar a todos. Yo creo que todos en la vida en algún momento, o en su gran mayoría, hemos tomado decisiones con emoción, ¿no? Y por lo regular, esas decisiones, después de que baja la emoción, decimos, si lo hubiera hecho de una manera diferente, y si hubiera hecho esto en vez de esto, y empieza el cuestionamiento, ¿no? Y en ocasiones es un cuestionamiento tan profundo que empieza el juicio hacia uno mismo y claramente empieza la autoagresión, ¿no? Que ya es otro tema, pero realmente puede llegar a ese concepto, ¿no? Pero fíjate que hay algo muy interesante sobre este tema y me gustaría compartirlo con todos los que nos escuchan. ¿Cuál sería, Citlali, entonces esa diferencia entre emoción y sentimientos? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿O cuál es la diferencia, no? Y quiero compartirlo con ustedes, esta diferencia, para poder distinguir y ser conscientes cuál es una y cuál es otra, ¿sí? Y esta proviene acerca de la pregunta, ¿no? ¿Qué es primero? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos, porque realmente decimos, ok, lo que piensas es lo que eres, ok, pero ¿y lo que sientes? ¿Y tus emociones?
Entonces, fíjate, para responder correctamente a esta pregunta, pues tenemos que dejar, pues, claro, ¿no? La diferencia entre sentimientos y emociones. Mientras los sentimientos son procesados por nuestra mente, las emociones vamos a llamarlo que son un poquito más orgánicas o viscerales, vamos a llamarlo. Es decir, que pues yo no decido la emoción de cierta manera que voy a tener bajo un estímulo que me llega, ¿no? Entonces, podemos decirlo en un concepto más sencillo, que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente. Pero qué curioso, van totalmente ligados, ¿no? Los sentimientos son la expresión de las creencias inconscientes que determinamos a través de lo que percibimos del mundo, ¿no? Y mi interacción es la emoción. Fíjate qué padre, ¿no? Nuestros sentimientos es lo que percibimos del mundo y la emoción es cómo interactúo ante ese estímulo. Y así es como podemos entender la diferencia entre lo que sentimos y la emoción, ¿sí? Entonces, yo creo que empezándolo a diferenciar, podemos ser un poquito más consciente esta parte de cómo las emociones podemos manejarlas de tal manera que al ser conscientes de lo que sentimos a través del estímulo que nos llega desde nuestro mundo, podemos tomar decisiones más acertadas, ¿no lo crees? Así es, ya con esa diferencia ahora sí podemos discernir un poquito más sobre nuestras propias emociones y como tú dices, va muy ligado, las dos son casi mezcladas, pero sí tienen esa pequeña diferencia y yo quiero poner un pequeño ejemplo para entender un poquito más la diferencia. Por ejemplo, no sé, estás tú en un bar, ahí con tus amigos platicando tranquilamente, en eso puede llegar una persona en el cual pues se encuentra en un estado alterado y te puede empezar a decir palabras, a agredirte verbalmente, pues a lo mejor uno como no conoce a esa persona, pues primero está tranquilo, ¿no? Decir como evitando a la persona. Claro. Pero ya después esta persona pues sigue insistiendo, entonces ahí empieza a alterar esta parte y sale la emoción del enojo. Entonces te enojas también, igual porque no vas a permitir que alguien te agreda y empiezas a comunicarte, a comunicar la emoción por medio también de la agresión, de empezar a expresar las palabras, no sé, por medio de groserías, por medio de palabras más fuertes, ya cada quien ahora sí que a lo que se le venga a la imaginación, pero pues empiezas a expresarlo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esa emoción. Después de que te alteras, pues viene ahora sí que la emoción disminuye y es cuando entra rápidamente lo que es el sentimiento, ya tienes un sentimiento hacia esa persona y ese sentimiento hacia esa persona pues no va a ser agradable, va a ser totalmente desagradable. Si la vuelves a ver te va a volver a recordar lo que ocurrió en el bar y pues otra vez tu emoción va a resurgir. Y aquí podemos también complementar que la emoción pues obviamente es en un tiempo corto, no dura por mucho tiempo, pero el sentimiento sí dura por mucho más tiempo. Claro, y como lo mencionabas, ¿no? La parte del sentimiento como es de una cuestión mental, pues el recuerdo, ¿no? Cuántas cosas recordamos, ¿no? De años. Y entonces esta situación, imagínate, ¿no? Te hizo sentir de tal manera, como mencionas, la emoción disminuye, pero el sentimiento queda, ¿no? Y esa parte es donde dice, ¿no? El dicho, ¿no? Duele más una mal palabra que un mal golpe, ¿no? Y precisamente esta parte que mencionas es muy importante porque podemos entonces decir que si no identificamos bien la emoción que nos hizo sentir tal situación, somos controlados por ella. Y al ser controlados por ella, pues vivimos ya en un descontrol, ¿no? En el sentido que lo que buscamos es descargar la emoción, descargar lo que estamos percibiendo en ese momento y nos hace a veces reaccionar de una manera no adecuada, ¿no? Por ejemplo, ahí que tú comentas el descargar la emoción, el descargar todo, podemos igual también poner un ejemplo en el cual cuando uno no expresa lo que realmente siente y se guarda todo, pues empezamos a generar un estado de frustración.
y eso pues nos lleva a estar siempre en un estado de alerta en el cual todo lo que nos digan pues vamos a sentirnos ofendidos, ¿no? Entonces, ¿qué entra ahí? Pues ahora sí que la parte de una emoción no agradable, el cual agrede a otra persona, en el cual siempre va a responder de mala manera, siempre va a estar de mal humor, siempre va a tener una actitud pésima. ¿Por qué? Porque la emoción está dominando a esa persona y esa persona no lo ha distinguido todavía y para él a lo mejor está bien y está correcto, pero realmente sus actitudes demuestran todo lo contrario. Y es ahí donde tenemos que empezar a descubrir qué nos hace reaccionar de esa manera, qué es lo que realmente tenemos nosotros que no nos permite ver lo que está sucediendo o lo que estamos haciendo también a las demás personas, porque también podemos dañar mucho a otras personas con la emoción. O Así también es. podemos estar en un ámbito pues agradable con la emoción, pero a veces tanta emoción positiva que ahora sí que no la controlamos, nos puede llevar también a un mal momento. Así es, y de ahí podemos partir acerca de las creencias, ¿no? Que digo, es otro concepto muy amplio, pero en este pequeño paréntesis que mencionas, podemos también identificar que las creencias que nosotros podamos tener nos hacen entender el mundo, ¿no? Y eso a través de la percepción o de lo que percibimos a través del estímulo, ¿no? Y fíjate que hay un ejemplo bien sencillo. Uno va por la calle y ve a una persona que le conoce y él espera el saludo, ¿no? Él espera el saludo de esa persona, pero la persona a lo mejor pasa y no lo saluda. Entonces uno empieza a recrear en su mente tantas ideas, incluso puede generarle hasta una emoción, decir, pues a lo mejor está enojado conmigo, o que le hice, y empieza uno a tener situaciones que uno va creando, cuando a lo mejor el otro no se dio cuenta, estaba preocupado, esto, y realmente entonces no nos ponemos como en decir, bueno, estaba distraído, ¿no? Tenía cosas en su mente. Exacto, y realmente eso a veces, como mencionas, nos hace reaccionar de una manera no adecuada, ¿no? Y nos empieza como a sentir esa frustración, como que uno pierde ya la paz, ¿no? En ese momento por algo que a lo mejor pues ni siquiera Existe. era la intención o existía, ¿no? Y fíjate que el concepto de la emoción es muy amplio, es muy, muy amplio, pero yo creo que se han tocado temas muy, muy esenciales y quisiéramos compartir con ustedes la parte acerca de, entonces, si la emoción es algo innato y es una percepción que nosotros tenemos a partir de estímulos externos, ¿cómo podríamos identificarlas de una manera adecuada para gestionarlas correctamente en nuestra vida? Porque ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto de verdad como persona que busca crecer y desarrollarse. ¿Cómo podríamos identificarlo, Citlali, de una manera más consciente? Pues lo que podemos, una de las, ahora sí que herramientas que podemos utilizar, puede ser un día, no sé, solos, en un lugar donde sintamos también paz y tranquilidad, ya que sabemos que las emociones son energía, pues empezar a dar una introspección entre nosotros y empezar a evaluar por qué o para qué me pongo de esa manera. ¿Qué me hace sentirme feliz? ¿Qué me hace sentirme triste? ¿Qué me hace sentirme enojado? ¿Qué me hace sentirme asustado? Entonces empezar a determinar cuáles son las cosas que yo he detectado que me hacen sentirme de esa manera. Por ejemplo, ¿qué me hace sentirme feliz? Pues ver a mi familia. ¿Qué me hace sentir, qué me hace enojar mucho? Pues que alguien me diga que no puedo. Entonces ahí empezamos a desglosar qué es lo que realmente está pasando en mí para yo poder empezar a controlar esa emoción. Ya una vez que yo sepa que esa palabra me hace enojar, ahora descubro por qué esa palabra. Obviamente ahí entramos un poquito más en tema de autoconocimiento más profundo, pero puede ser un buen ejercicio en el cual empecemos poco a poco a detectar cada emoción que nosotros tenemos. A lo mejor me molesta mucho que el de la combi llegue 5 minutos después del tiempo que yo tengo, entonces, ok, me molesta, me enoja,
Entonces algo un poquito más pronto, más temprano, y empieza a solucionar todo eso. Ok, entonces digamos que podría ser el ponerle nombre a la emoción, identificarla y a partir de eso pues empezar como a gestionarla de una manera adecuada, ¿no? Y yo creo también que tiene mucho que ver con el sentimiento de tomarlo a nivel personal, ¿no? Sí. Hay muchísimas cosas en este mundo que lo sentimos tan personal, todo, que genera precisamente esta emoción de protección, ¿no? De decir, estás en peligro, están hablando de ti, todo este tipo de bombardeo emocional por sentir todas las cosas a un nivel personal tan fuerte que nos lleva a decir, oye, pero pues no era contigo, o no tengo nada en contra tuya, o realmente empezar a dejar de suponer, ¿no? Supongo que este a lo mejor está enojado conmigo, supongo que no me quiere, supongo que X cosa, ¿no? Yo creo que el suponer y tomar las cosas a nivel tan personal nos hace precisamente que las emociones estén siempre en un estado súper alterado y realmente eso nos hace como perder un poquito de conciencia de nuestra realidad, de nuestro mundo, ¿no? La realidad de cada uno, ¿no? Entonces, realmente escuchar las emociones, saber prestarles atención, evitar, ahora sí que evadirlas, nos permite indagar acerca de lo que hay detrás de ellas. Nos permite como liberarnos de traumas que a lo mejor hemos heredado de, no sé, de nuestros padres, de nuestra sociedad, que hemos estado, digamos que igualando a lo que vemos y nos indica el camino para poder resolver los problemas que proyectamos en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que las emociones son la mejor herramienta que tenemos para saber a dónde queremos llegar. Así es, y yo quiero comentarles este siguiente texto. Bueno, es un párrafo pequeño, dice así: si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes conciencia de ti mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones afectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Daniel Goleman. Fíjate qué interesante, ¿no? La verdad que esto de las emociones es algo, es un mundo maravilloso porque nos permite saber realmente decir lo que deseo obtener, realmente lo puedo obtener, ¿no? Realmente el resultado que desee puede llegar a mí siempre y cuando esta energía llamada emoción la canalice de una manera adecuada. ¿Cómo? Dependiendo de la percepción que tú tengas hacia hacia el estímulo que te mande tu mundo, ¿no? Y yo creo que pues vamos cerrando esta parte, Citlali. Vamos llegando pues ya al final de este tercer episodio. Y recapitulando el tema de hoy, ¿cómo las emociones dictan nuestros resultados? Yo creo que fue un tema muy rico, muy emocional. Entonces, ¿cuál podría ser tu conclusión del tema de hoy? La conclusión del tema de hoy lo podemos definir que si tú no puedes tener un buen control de tus propias emociones, pues te vas a autosabotear y no vas a poder lograr adquirir o tener lo que realmente tú sueñas o deseas. Es algo que hemos estado hablando desde los temas anteriores. Ahora sí que el conocerte te ayuda bastante a que tú puedas salir adelante, tú puedas lograr cualquier cosa que te propongas, pero siempre y cuando empieces a conocerte, a identificar tus propias emociones y no a autosabotearte. Porque como lo comentabas ahorita, el creer que todo es personal nos lleva a tener emociones totalmente, pues ahora sí, negativas, a sentirnos totalmente mal, a sentir que somos lo peor y nos hacemos la víctima prácticamente. El empezar a identificar eso nos hace elevar nuestra energía, nos hace elevar nuestro estado de ánimo, nos hace elevarnos totalmente a una magnitud que tú dices, lo puedo hacer, lo puedo lograr y vamos a hacerlo. Entonces, una buena emoción y un buen control de las emociones te lleva al éxito de tu vida, te lleva a florecer y te lleva a estar donde siempre has querido. Fíjate que yo me quedo con la parte de ser responsable de lo que siento. Yo creo que dejar de culpar al otro por no ser lo que quiero ser
o porque el otro me hizo sentir de tal manera. Yo creo que ir disminuyendo un poquito el otro y más yo. O sea, ser más responsable de lo que siento, porque al ser responsable puedo tomar conciencia de lo que puedo mejorar, de lo que puedo modificar para tener el resultado que busco obtener, ¿no? Y creo que esa parte nos ayudaría mucho a ser conscientes de saber en dónde me encuentro y a dónde quiero ir, ¿no? Y la emoción es la mejor herramienta que nos puede ayudar a saber hacia dónde nos vamos a dirigir en los días próximos. Así que, pues, sin más, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Citlali, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Gracias a ti por permitirme estar un día más en estos podcasts. Perfecto, pues es un gusto, ya sabes, compartir el micrófono contigo. Y pues bien, nos despedimos invitándolos a nuestras redes sociales en Facebook, que se unan a nuestro canal de Telegram. En YouTube también nos encuentran como Terapéuticos, ahí nos encontrarán. Y pues no se olviden de seguirnos, de comentarnos. Si quieren que hablemos de algún tema en especial que les gustaría que profundizáramos un poquito más, con todo gusto. Si quieren compartir alguna experiencia, si nos pueden compartir ahí en Facebook o en las redes sociales alguna situación sobre este tema que hemos hablado de las emociones, ¿no? Y pues sin más, gracias Citlali, gracias por estar el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy. Y pues la verdad, esperemos que sigamos en comunicación con ustedes y ustedes nos sigan escuchando y que ustedes puedan también tener esa comunicación con nosotros de algún tema que les parezca, que les guste, que quisieran escuchar. Pues con gusto aquí estamos. Y pues la verdad estamos muy emocionados de seguir con ustedes y esperemos vernos en el siguiente podcast. Ok, pues esto fue Terapéuticos, despertando tu conciencia. Hasta pronto. Adiós. Terapéuticos. Un lugar para despertar tu conciencia.